Pablo. Hola Débora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, todavía con repercusiones e incertidumbre respecto del expediente Spert. Más allá del video leído con algunas inconsistencias a partir de lo que ya se había descubierto y lo que se investigó después de ese video, porque el propio Spert da algunas señales de hechos que él describe y que por supuesto habilita luego a ser investigados y a verificar la correspondencia, la autenticidad y la correlación entre lo que dijo Spert que pasó y lo que realmente pasó. Y una situación, Débora, que a 3 semanas de la elección, porque el 24 entraremos en veda política, en la famosa veda electoral más que política, el 24 y el 26 son las elecciones, faltan 3 semanas, es mucho tiempo todavía. Sí, ¿cómo hacer campaña con Spert de primer candidato? La verdad que no lo sé, si es que todavía queda tiempo para que tome alguna decisión el propio José Luis Spert, que entiendo ahora tiene un incentivo mayor para no bajarse de su candidatura, que son los fueros. Porque claro, acá evidentemente hay algo que va a empezar a caminar en la justicia y, a ver, primero de la comunicación política, yo decía, el video muy extraño, sí. Hubo un par de horas de elaboración desde que se publicó en La Nación por parte de Hugo Alconada-Amón y Paz Rodríguez Nil la documentación que daban cuenta de que recibió el dinero. Oscuro, con una cortina y un escritorio sin nada, ¿no? Sí. Como si fuera que estás en la clandestinidad. Sí, canchereándola en algunos momentos también. Como viste que estás en la clandestinidad, sí. Apareces con una cortina pelada y un escritorio vacío, como que estás refugiado en algún lado. Eso sí. Primero. Y después podría haber puesto un teleprompter. Hoy tenés teleprompter hasta para un celular, que es este dispositivo que te permite leer el mismo texto que leyó en el papel, pero mirando a cámara para intentar que ese video tenga algún tipo de conexión con el que lo estaba recibiendo de otro modo, ¿no? Sí. Acá parecía que no se podía apartar ni una coma, y a pesar de haber leído, hay una situación que describe muy bien Martín Rodríguez Yebra, que cuando él dice, niego rotundamente, creo que dice así, que los pagos... Pagos con claro, ese, eso, en plural. Dice, quiero dejar claro, los pagos que se me hicieron no fueron Los pagos, y hasta ahora estuvimos hablando de un pago. Sí. La nota de Rodríguez Yebra es buenísima porque va desgranando parte por parte del discurso. Por ejemplo, cuando Spert menciona otra vez a Grabois, le quiero explicar a Grabois, y en realidad tiene que ver con lo que habían publicado Hugo Alconada-Amón y Paz Rodríguez Nil en La Nación, con la documentación que verificaba la veracidad de la transferencia bancaria, ya no desde un papel, sino de la contabilidad hecha por el Bank of America, o sea, la entidad a través de la cual se hizo la operación, o sea, y va destacando punto por punto. Hay 2 o 3 que me interesa compartir con vos. Sí. Cuando, por ejemplo, Spert dice en 2021, el 9 de mayo, dice, esa fue toda mi relación con el señor Machado, y va diciendo absolutamente lo contrario, o sea, se contradice con aquella primera versión, porque durante 5 años, aquí está, Spert minimizó el papel de Machado en la campaña de 2019. Dijo que solo había entrado en contacto con él para el viaje a Viedma, esa fue toda mi relación con el señor Machado. Esto lo dijo el 9 de mayo del 21, días después de la detención del empresario, a pedido de Estados Unidos. Lo mismo dijo en la causa federal, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se investiga aquel vínculo. En ese expediente se registran 36 vuelos de Spert, 36 en aviones de Machado durante la campaña de 2019, y también Spert trataba de desvincularse respecto de los aportes, que la logística estaba en nombre del sello Unitel, que él había tomado prestado para ser candidato, y el apoderado del partido, José Bonacci, más conocido como Esta democracia no sirve, celebérrimo spot de campaña en su momento de Bonacci. Bonacci llamó por teléfono y dice, mire, está mintiendo, está diciendo algo que no es verdad, porque no tenía que ver con el sello del partido. Bueno, por eso, ¿cuándo dijo la verdad Spert y cuándo no? Cuando nos dijo que en declaraciones públicas de hace 48 horas que las transferencias de dinero eventualmente habían sido recepcionadas por el partido.
anoche cuando leyó este comunicado diciendo que efectivamente los $200.000 los recibió él porque era un trabajo de consultoría, después de que hubiera publicado los comprobantes La Nación, y no le quedará más remedio que admitirlo. ¿Cuándo dijo la verdad y cuándo mentía? Porque las versiones fueron 3, 4 versiones distintas a lo largo de los últimos meses. Sí, además $200.000 por un trabajo de consultoría que supuestamente no se hizo por la pandemia. $200.000 por un trabajo de consultoría es una labor muy bien remunerada. Como anticipo, además, Juan Pablo. Como anticipo, porque ni siquiera se había hecho la tarea, era un anticipo, él todavía tenía que viajar a conocer la empresa, que además es una empresa que está en el medio del entramado también, denunciado, vinculado con el lavado y los ilícitos. No mostró el contrato que regula esa relación, o sea, recordemos que en enero ya habían pasado 5 meses, enero de 2020, antes de la pandemia, habían pasado 5 meses de aquella paso en la que quedó afuera de la elección presidencial del 19 con 1,45%. Recuerdo un video en el cual están los dos candidatos, Espert y Rosales, con sus respectivas mujeres, escuchando Matador, Matador, la canción de los Cadillacs, poniéndole épica, algo que terminó con un 1,45, un módico porcentaje que ni siquiera le permitió llegar a la primera vuelta. Y dice, recibí un adelanto en virtud del contrato. Podemos escuchar esa parte, porque me parece de las más importantes. Después de haber dicho yo no le voy a dar el gusto, no le voy a contestar a Grabois, admite de esta forma haber recibido $200.000 en concepto de honorarios o adelantos de trabajo de consultoría. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Empiezan a aparecer cosas que una vez dichas por Espert se van investigando. Primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, lo marca Martín Rodríguez Llero en su nota. Espert registra en 2021, año posterior al depósito de $200.000, ítem depósito de dinero en el exterior, 0. En el país declara $8.327 en una caja de ahorro y en los años siguientes ya no consta la mención a depósitos de dinero en cuenta en el exterior. ¿Y los $200.000? Que claro, dijo recién que por eso te digo, no figuran. Él dice nada que esconder, mirando a cámara, saliendo del papel. Deberían estar detalles de cuenta y sus movimientos en la declaración jurada ante la AFIP, que no es pública, salvo que el propio titular la quiera mostrar. Espert no lo hizo. Sumo a Paula Rossi, a Mariano Roa. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Más que me remarcan. Y además también de las palabras Espert, que repito, me remarcan en el gobierno nacional algo relacionado con la cocina, como que el futuro de Espert está cocinado. Ojo con eso. Mauricio Macri está yendo ahora hasta Olivos, va a llegar en un ratito nada más, para reunirse con el presidente de la Nación. Espert es uno de los temas entre Mauricio Macri y el propio presidente de la Nación, que desde el mediodía lo está esperando el presidente de la Nación a Mauricio Macri para la reunión. No se sabía cuándo Mauricio Macri va a ir, me están diciendo en estos momentos que están yendo para allá. Un temita de Espert. Cuando Espert hizo un adelanto, como dice Juanpi muy bien, nadie cobra. Hoy hablé con al menos 3 economistas muy conocidos que son especialistas en reestructuración de deuda de las empresas. Me dicen como mucho $50.000, $40.000. Sí, como mucho $50.000. Y no $200.000, un adelanto de cuánto. Como anticipo, además. Como anticipo, o sea, un adelanto de $200.000 de cuánto. Un trabajo que no se hizo. Claro. Y que además tuvo su tiempo para realización, porque además se lo propusieron en un momento, según él cuenta, y varios meses después, cuando termina la campaña, lo retoma. No reclama si no se hace bien. Y además la otra es, si efectivamente fue un adelanto, ¿dónde están los comprobantes del resto de la plata? Si fueron $200.000 de adelanto, a mí me hablan de $200.000 por 3.
O sea, 3 pagos de 200.000. Mariano, que hay un fragmento en el que dice Espert, los pagos que se me hicieron, ¿no? Los pagos. Plural. Y hasta acá, todo el tiempo estuvimos inquiriendo. A ver, ¿qué se dice para que la gente lo entienda? Se hace trampa al solitario el propio Espert. Débora, ¿sabés qué se dice en esto? Y esto hay que hablar con claridad. Esto no es parte de información y parte de lo que pasa en la política. Hay candidaturas que son rentadas. A la gente le pagan por ser candidatos. Cuando ustedes ven a los Turco García o a los Caruso Lombardi, muchas veces pasa eso. Hay gente detrás que paga plata para que gente conocida sea candidata. Esto pasa siempre en la Argentina. Claro, eso no estoy diciendo que esto en el Partido UNITE haya ocurrido esto, pero hay detrás gente y gente ligada al peronismo. Busquen las fotos de Espert antes de asumir esa candidatura de UNITE en el 19, gente del peronismo y que fue candidata a presidente en este país, con ligazón también con Machado, que estaban buscando un candidato para sacarle votos a Larreta, que era el gran contrincante, ¿se acuerdan? A Alberto Fernández. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, perdón, a Macri, que era el gran contrincante de Alberto Fernández. Esto es lo que ocurrió en ese momento. Armamos un partido político, es Unirte. No, tenés el sello de antes. El sello, bueno, pero armamos una candidatura para el partido Unirte. Buscamos a alguien como que sea de la centro derecha y le ofrecemos dinero para que sea candidato. Esto es lo que se dice, no digo que ocurra así. Y después viene 2 meses después de la elección pago de $200.000. Y otro tema, $200.000 que coincide con el monto de la transferencia registrada en la contabilidad oficial en la empresa de aviación fundada por la socia de Machado en Estados Unidos y que según la justicia está condenada y convicta, era una tapadera para cometer fraude, lavado de dinero y ayudar al narcotráfico. Bueno, por eso, ahí quiero hacer una aclaración, porque lo que dice Mariano es absolutamente cierto. En la Argentina ha habido enorme cantidad de candidatos que fueron financiados por otros con el único objeto de dividir o fragmentar el voto del adversario. Entonces le sacás 4 puntos con una candidatura de tal a tu adversario político. Esto es histórico. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que sea guita del narco. O sea, acá el punto es lo que acaba de decir también Juan Pablo, que la socia de Machado está presa en los Estados Unidos, acusada por los delitos de lavado y de narcotráfico. Entonces, una cosa es decir, bueno, vamos a hacer esta especie de trapisonda de tener un candidato que sabemos que no va a sacar más de 4 puntos, 3 puntos, pero le saca al otro, entonces tengo más chance yo de ponerme competitivo. Y otra cosa es que te financie el narco. Sí, y además hay una cuestión que la causa que la tiene la socia de Machado involucrada es muy pública, o sea, hay muchísima información al respecto de esa causa en los medios de años anteriores. Y por el otro lado, hoy Paz Rodríguez Niel lo contaba bien en La Nación, que la empresa minera que Espert nombra como aquella empresa que le pide su asesoría y que por eso le hacen el giro, también está involucrada dentro de esa investigación que lo tiene a Machado con esta acusación. Esta es la nota, la mina de Guatemala, de la que Espert dijo haber cobrado, está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado. O sea, tampoco que esa firma, que es Minas del Pueblo, es una compañía que está exenta de polémica. Así que todo empieza a hacerse tortuoso. A mí yo hoy preguntaba en el gobierno al respecto de lo que fue la cocina del video y de estas últimas horas. Eso, ¿quién lo asesoró? Claramente, a ver, lo que a mí me contaban es que hubo una intervención de Santiago Caputo, o sea, Espert estuvo con Santiago Caputo porque claramente había una postura muy firme del presidente de mantener la candidatura de Espert, había también una convicción muy profunda de Espert de mantenerse como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, entonces había que articular alguna respuesta ante el pedido de exigencias muy concreto que estaba surgiendo no solo de distintos actores públicos, sino desde el propio gobierno. Bullrich, Francos, hoy Adorni dijo quizá tenga que explicar algunas cosas más. Adorni hasta ayer Adorni decía como que era toda una operación como el propio Javier Milei. Bueno, hay que recordar eso, perdón, ¿no? y solo para cerrar, o sea, hubo que armar una cuestión un poco más concreta, más allá de que claramente quedan muchísimas dudas. Lo que se vio anoche no es lo mismo que la primera respuesta que dio Espert cuando salió a dar una entrevista y no pudo ni siquiera hablar de si había o no recibido ese monto. Es peor lo de ayer, porque contradice aquella versión y deja inconsistencia por todos lados. Pero hubiese sido otra cosa si solo decía lo que dijo hoy y las preguntas las empezábamos a hacer desde la versión de anoche. Lo que pasa es que no fue la primera versión y también entre la justicia ya había dicho otra cosa. O sea, está muy complicada la campaña para el oficialismo. Me decían también que
cuando pensaron la campaña antes de todo esto, tenían planeada una campaña muy, muy intensa, sobre todo las últimas 2 semanas, de cara al 26 de octubre, y que ahora está todo rediseñado sobre la marcha con la necesidad de hacer que Esper tenga el perfil más bajo posible en el marco de lo que queda, es el primer candidato a diputado, no hay manera de hacer campaña. Es el primer candidato y al mismo tiempo Y Karen encima, Reinhardt la es 2 medio es Karen cuentapropista. Reinhardt. O La sea, 2 es Karen Reinhardt. O sea, no es que Karen Reinhardt está directamente alineada con el mensaje que bajan desde el comando de campaña, desde la Casa Rosada. Karen Reinhardt es como la que viene de afuera de la política, que se incorpora. Es la cara de la farándula para estar ahí. Están muy complicados con la instrumentación Mauricio de la Macri campaña. le va a decir a Javier Milei, entre otras cosas, que tienen que hacer cambios ya más profundos en el gabinete. No sé si esto va a ocurrir. Lo que estoy diciendo es lo que Mauricio Macri piensa. Y también hay un antecedente vinculado con Macri, que fue la candidatura de Fernando Niembro en la provincia de Buenos Aires. Fernando Niembro era la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Fernando Niembro... No, espera, él está en La Paso, sigue siendo candidato, y entre La Paso y la elección aparece ese supuesto contrato con la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la publicidad, y es el propio Fernando Niembro el que le dice a Macri: yo renuncio para no crearte ningún problema, y aparece Silvia Los Penato, que era la número 2, y queda como cabeza de lista. En este caso, Espert lejísimo está de comportarse como Fernando Niembro y dice: no, yo sigo, pero estoy ¿sabes acá. por qué? Además, porque necesita los fueros. O sea, el problema de Espert ahora es que ya está en una situación tan compleja desde el punto de vista ya no político, porque yo creo que el futuro político de Espert está un poco jugado, sino que, bueno, su situación judicial hace que los fueros sean imprescindibles. A mí me dicen que en la Cámara están buscando los 2 tercios para, en cualquier caso, con la continuidad, con el mandato que vence en diciembre, correrlo, si es que logran tener el número. Y después, un dato de Adorni. Adorni hoy dijo una burrada, para mí inaceptable, ante la pregunta de uno de los colegas, cuando dijo: esto no es corrupción porque no era dentro de la estructura de la función pública, no eran dineros públicos. Señor Adorni, no hace falta que sea dentro de la función pública con dinero público para cometer un delito. En el ámbito privado también se cometen delitos. Si a vos te da plata una persona acusada de narcotráfico y no podés justificar el ingreso de ese dinero en tus cuentas, eso es un delito eventualmente, si la justicia lo prueba, independientemente de que sea o no tipificado como corrupción. ¿De qué está hablando Adorni cuando dice como fue privado? Esto no... Claro. ¿Cómo va a ser? Además, no era privado, porque Espert formaba parte de un partido político y era candidato a presidente. Claro, lo que están tratando de decir es... financió la campaña y lo hizo viajar en avión 35 veces. Claro. Y usó una camioneta. O sea, coincido con tu punto, Débora, pero tampoco es una cuestión, no es el famoso delito entre privados. Me acuerdo la frase de Kirchner para tipificar el caso Skanska en 2017. Es un acuerdo entre privados, relativizando el caso. Esto decía hoy el vocero Manuel Adorni. Efectivamente soy el vocero del presidente y el vocero, en tal caso, del Gobierno Nacional. Las preguntas que les tengas que hacer a él no te las puedo responder yo, porque no soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca. La corrupción existe en tanto y en cuanto se hayan malversado fondos públicos o que las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario, digo, ¿no? Yo no puedo ser, no se me puede acusar de corrupción en mi ámbito privado. Entiendo que se la pueden preguntar y él las va a explicar si es que algo quedó sin explicar. Te repito, dentro de lo que entiendo que fue parte de lo que se cuenta, todo lo que se cuenta dentro de su actividad privada, que no exime seguramente de darle explicación, ojo. Sí, esto era lo que hacías vos referencia, Débora. Sí, porque es igualmente grave, pues estamos hablando de dinero proveniente del narcotráfico, estamos hablando de dinero que no se explicitó o no se mostraron los documentos de en qué contexto fue recepcionado. Si fue después de la campaña presidencial y fue en el ámbito de la actividad privada de Espert, igualmente puede estar incurriendo en la comisión de un delito y es igualmente grave, habría que explicarle a Adorni. Débora, ya Espert hizo un delito. Y esto es absolutamente demostrable y comprobable, que es, él asumió su banca en el 2021 haciendo una gran elección con Carolina Píparo como diputada nacional. Cuando asume su banca en diciembre del 21, nunca dice que había ganado $200.000 como un adelanto de una empresa para reestructurar la deuda. Nunca lo computa. Eso ya es un delito. El delito mayor de los fueros, que es algo muy difícil de comprobar, es si él, estamos hablando a grandes rasgos, él lavaba plata del narcotráfico, que eso obviamente
nadie o pocos creen que sea así. Más allá de la historia de Machado, que después te adelantamos dónde vive Machado. Después vamos a ver la casona de Machado, que es una cosa increíble. Diste el pie sin querer queriendo. Vamos a hablar con Luciano Barroso, periodista de investigación en Viedma, que conoce la casa de Fred Machado y, por supuesto, nos va a contar cómo vive en Viedma, en dónde, hace cuánto y el vínculo del propio Machado con la ciudad. Luciano, un placer. Bienvenido al noticiero Al Pase con Débora Plager. ¿Cómo va todo? Hola Juan Pablo, hola, ¿cómo están? ¿Todos por ahí? Todo muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo vive Machado en Viedma? ¿Hace cuánto? ¿En dónde? ¿Has ido en alguna oportunidad a la casa? Sí, tuve la oportunidad, pero mira, le cuento antes, lejos de lo que todos imaginan, como por ejemplo la serie de Pablo Escobar, que vive con seguridad, que vive con perros, cámaras o alarmas, lejos de eso. Él vive cerca del mar, camino al mar, ¿no? La ruta provincial número 1, kilómetro 20, donde tiene un acceso al público, ¿no? A través de una ruta asfaltada, casi de 300, 400 metros que da al río. Bueno, ahí mayormente pasa gente, va en bicicleta, van en autos. Ahí estamos viendo justo ¿no? Esa pasarela, ¿no? Sí. Sí, en esa pasarela, justamente en esa pasarela, rodeado de árboles y a los costados tapiales de hormigón, ¿no? En este caso. Bueno, ahí mismo vive Fred Machado. Yo tuve la oportunidad de ir a husmear, a ver cómo era, bueno, y se lo puede ver, ¿no? Mucha gente de Viedma también que ha ido por ese lugar lo ha visto, ¿no? Viedma es una ciudad de 80.000 habitantes que está pegada junto a Carmen de Patagones. Y bueno, es una persona conocida dentro de todo en Viedma. Él hizo la secundaria en la ciudad, ¿no? También en la industrial, hoy set número 6, ¿no? En la escuela industrial, y terminó en la número 18. Luego, bueno, de público conocimiento, se ha ido a Miami, se ha ido a otras partes del mundo donde fue creando distintas empresas. Pero ahí, hoy en día, donde vive la madre, allí está en prisión domiciliaria Fred Machado con una tobillera, y el día martes, bueno, se lo vio con jeans, se lo vio con un pullover, totalmente tranquilo, con perros, ¿no? Un jardín lleno de árboles, una casa bastante grande, la que tiene, se dice que tiene 4 habitaciones, ahí en el video donde se está viendo es esa, la pasarela, ¿no? Por así decirlo, y la casa está al fondo casi a río. Obviamente tiene prisión domiciliaria con tobillera, no es una persona que esté accesible, pero la casa es lo suficientemente cómoda como para pasarla bien dentro del contexto de privación de la libertad. Claro, sí, como se ven las imágenes, es totalmente tranquilo. Eso alrededor tiene casi 10 hectáreas, ¿no? Donde es un portón blanco que tiene acceso, no es que está cerrado, digamos. Por eso te digo que mucha gente de Viedma que ha ido al mar, al Cóndor, que está cerca de por ahí, también cerca de la ruta número 1, entra al lugar porque está con acceso al río, claro, ¿no? Ahí mismo donde vive él. Y Luciano, mucha gente lo ha visto. ¿vos pudiste ingresar? Luciano, ¿vos pudiste ingresar a la casa? ¿Pudiste hablar con él? ¿Lo viste personalmente en estos días? Lo pude ver personalmente, sí. Por eso, como contaba, de una manera casi sin querer, ¿no? Porque quería ver cómo era todo por ahí. Y bueno, y ahí mismo él está. Toqué la puerta. Cuando toqué la puerta, él ha salido, ¿no? Y yo preguntando dónde había un hospedaje, ¿no? Un tal lugar que a 2 kilómetros, 3 kilómetros se llama Rucaleufu. Y bueno, pregunté por dónde era el hospedaje y él amablemente me dijo, mirá, queda acá a 2 kilómetros, que lo buscó por Google. Y así es como te relato. A ver si entiendo, Es una persona que está con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, que tiene tobillera, que tiene domicilio en la casa, y vos tocás la puerta e ingresás como cualquier visita. No hay régimen de visita, no hay nada. A ver, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner en la misma situación, cumpliendo una condena, que tenés que tener un régimen de visita, obviamente custodiada por la Policía Federal, que está con tobillera. Pide permiso para... Pedís permiso para ir a buscar. Vos tocaste la puerta y podrías haber entrado a tomar un café, si querías. Sí, no le pregunté, ¿no? En ese caso, imagínate, yo no esperaba verlo, no lo esperaba verlo a él. Obviamente el corazón me latió a 1000 por hora, ¿no?
en ese momento, y cuando abrió la puerta, cuando toqué la puerta, que lo vi por la ventana y abrió la puerta y le di la mano preguntándole dónde estaba tal hospedaje, imagínense cómo ¿Y uno con se quién puede vive llegar él, Luciano? a sentir, ¿no? ¿Con quién vive ahí? Supuestamente, por lo que se conoce, vive con la madre. Con la Allí madre. hay un jardinero también que mantiene el pasto, los árboles. ¿Y se entre conocía otras ahí en la cuestiones. zona respecto a sus actividades ilícitas antes de que todo el escándalo salte a la luz? Y cuando esto saltó a la luz, que se empezó a conocer en el 2021, que cuando fue que lo detuvieron en Neuquén y luego en Bariloche, la gente lo conocía, más o menos es generacional, tiene casi 50 años, fue a la escuela, como yo le había dicho, la escuela industrial en los años 80, es más, hay algunos profesores que lo conocen, hay gente que lo conoce en Viedma y que te puede llegar a decir que era una persona común, tranquila, normal, no como cualquiera de todos nosotros, que vive en un pueblo, que vive en una ciudad o que vive en una localidad, y ahí mismo, bueno, se encuentra él. Paula, acá. Hoy en día hay gente que te puede llegar a decir que siempre fue una persona común. Eso, capaz es un poco lógico lo que te pregunto, porque él niega todas sus acusaciones con respecto al narcotráfico. Te quería preguntar qué es si sabés concretamente qué es lo que le dice él a la gente allegada, a quienes tienen relación, cuál es la versión que da con respecto a este proceso que lo tiene involucrado y con este pedido de extradición de Estados Unidos que todavía no fue resuelto aquí en la justicia local. Mira, yo desconozco en este momento si habla con vecinos de Viedma o no. Yo lo que te puedo llegar a decir, como ya había mencionado, es que hay gente que ingresa por ese pasillo, por esa calle asfaltada hacia Río, y que se lo ha cruzado. Nada más. Se lo ha cruzado en el verano, se lo ha cruzado hace poco tiempo. Después, otro dato al respecto, no lo sé concretamente. A mí me dicen, no sé si es así, a mí me dicen que es muy conocido Fred Machado en Viedma porque dejó un tendal de estafados. Era alguien muy conocido por o pedir plata o prometer cosas o subir a colectivos de negocios que después no cumplía más allá de recaudar. ¿Esto tenés alguna información al respecto? No, justamente ese dato no. Sí, obviamente que es de público conocimiento, que tiene familia ahí, ¿no? Ustedes saben el apellido que anda hoy en día sonando, que es Claudio Sicarelli, que sí, que es de Viedma, que es el primo hermano de él. Pero en este caso de que se haya estafado a vecinos y vecinas de Viedma, de Carmen de Patagones, no tengo ese dato. No me han dicho nada al respecto. Recordemos que Carmen de Patagones, nosotros ahí veíamos recién, Sí. Donde está la mansión de Fred Machado, está el Río Negro, obviamente, del otro lado es Buenos Aires, ¿no? Claro. Está Carmen de Patagones del otro lado, exactamente pasa eso. Luciano, muchísimas gracias por tu aporte desde allí. Cambió un poco la situación de estos últimos días de furiosa actualidad, hay como más cobertura del caso en los diarios, ¿sabés si hay más vigilancia periodística en la mansión Machado, por llamarla de alguna forma? Y ahí sí. Vos imaginate que esto es noticia nacional, ¿no? Tendencia nacional, y sí, hay muchos llamados de distintos medios a nivel nacional y también a otros colegas, y sí, la gente en Viedma está expectante, digamos, que todo hoy en día justamente recaiga por estas cuestiones en la ciudad, ¿no? En este caso. Luciano, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Débora, creo que esto te va a interesar, es urgente, no puede esperar y merece una presentación especial porque está muy cerca de concretarse un anuncio muy importante en el mundo. Jamás aceptaría la propuesta de Donald Trump y estaría dispuesto a liberar a los rehenes de Israel, vivos o muertos. Sí. Estamos hablando de ese tratado de paz de 21 puntos que presentó Donald Trump, que ya había tenido el ok de muchos países, como por ejemplo Qatar, dándole el ok a esta propuesta, que por supuesto ahora con Juli la vamos a revisar, pero dentro de las condiciones impuestas por Trump estaba la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas, todavía en cautiverio. Y entregar las vivos, armas, ¿no? Otros muertos, y entregar las armas. Sí, aparentemente lo que ha no dicho... acepta desarmarse. Claro. Lo que sí acepta es la propuesta de Donald Trump en la
parte de la liberación de los rehenes de Israel, vivos o muertos. Veremos si esto también incluye una condición no negociable, que es el desarme. Yo no imagino de ninguna forma a Hamás aceptando el desarme. Y creo que está siguiendo el juego de, ok, yo esto lo tomo, saco patente de tolerante, dialoguista, ustedes me pedían que respetara el proceso, este proyecto de 21 puntos, bueno, acepto la liberación de los rehenes, pero no me pidan, como Hamás, que desconoce la existencia del Estado de Israel, a desarmarnos porque está en nuestra naturaleza. Entonces, veremos cuánto esto influye, pero acaba de aceptar. Yo no pondría el Tratado de Paz, porque el Tratado de Paz incluye el desarme y el desarme Hamás no lo acepta, rechaza enfáticamente. Lo que sí acepta es la liberación de los rehenes vivos o muertos del atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Así que tendría cuidado con el graf, porque no es la aceptación del Tratado de Paz, sino el pedido de liberación de los rehenes. Sí, quedan desde, bueno, de los 251 rehenes, 48 permanecen todavía en Gaza. Bueno, no sé yo realmente cuántos de ellos podrían ser liberados con vida. En el mismo informe, Hamás expresó su disposición a participar de negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles. Veremos, ¿no? Yo soy igualmente escéptica porque estamos hablando de una organización terrorista, ¿no? Sí, tenemos algunas declaraciones de voceros y de oficiales como Musa Abu Marzouk y Osama Hamdan, y vamos a incluirlas en el reporte que ha preparado y ya está lista para presentar Juli Tanasa. Hola Juli, esto es urgente. Hola Juan, así es. Esto es información que acaba de salir. Estamos esperando a ver si hay más detalles, aunque es algo que seguramente vayamos conociendo más el fin de semana. Como ustedes decían, esto es una primera respuesta. Estamos lejos todavía de una aceptación definitiva. Sí es un acuse de recibo, por decirlo de alguna manera. Escuchamos el ultimátum de Trump y estamos abiertos a hablar de los detalles. Algo que, como tanto vos, Juan, como vos, Débora, te saludo también. Hola. Hablaban, es lo que se sabía que iba a ser, bueno, pero a estos 20 puntos les falta información para que nosotros aceptemos, y es una apertura al diálogo que de todas maneras es una novedad versus otros planes de paz y la respuesta de Hamás frente a otros planes de paz, pero todavía no es una aceptación del acuerdo. Es una manera de decir, estamos abiertos a negociar, estamos dispuestos a liberar a todos los rehenes, vivos y muertos, pero tenemos que conocer más detalles del acuerdo. Seguramente no sea solo conocer esos detalles, sino también poner sus propias condiciones o requisitos, pero sí otra novedad es que también están abiertos a la posibilidad de salir del gobierno, por lo menos eso es lo que ellos dicen, que Gaza pase a ser gobernado por una autoridad más bien técnica, que es lo que dice el acuerdo de 20 puntos de Trump, que recordemos que según el acuerdo sería una entidad más tecnocrática y apolítica, supervisada por una Junta de la Paz, que estaría presidida por el propio Trump y del que formarían parte consultores internacionales, entre ellos Tony Blair, por ejemplo. Sí. Juli, te incluye algunas declaraciones. Musa Abu Marzouk, que es un oficial de Hamás, dijo: Hamás es un movimiento de liberación nacional, no aplica la definición de terrorismo para Hamás. Las armas son para resistir la ocupación. Si termina la ocupación y Palestina logra gobernarse a sí misma, traduzco literal, no hay necesidad para las armas. Vamos a entregar las armas al futuro Estado de Palestina siempre y cuando cese la ocupación. Esto lo dijo Musa Abu Marzouk. Y Osama Hamdan, otro oficial de Hamás, dijo: rechazamos cualquier rol no palestino en el gobierno. Estamos listos para negociar la liberación de todos los prisioneros. Algunos prisioneros han sido quemados, los cuerpos están enterrados en zonas donde ya están fuerzas israelíes, y otros están vivos y por supuesto están hablando de
una apertura para liberar a los rehenes y también marcar dónde están los enterrados antes calcinados. Pero fíjate que son 2 oficiales y ninguno habla de una cuestión incondicional. Dice, vamos a negociar, pero hay otras cosas que nosotros no negociamos, como por ejemplo el desarme. Exacto, que son las 2 cuestiones claves de las que veníamos hablando toda la semana. Por un lado, el tema del desarme, que no es solo si se van a desarmar, sino cómo se lleva un control de esa situación, ¿no? Porque consideremos que es una agrupación que además está dispersa, no está solo en Gaza, por lo cual es algo muy difícil de medir y de corroborar. Y por otro lado también era lo que veníamos hablando de los cuestionamientos a lo que Hamás dice que sería una nueva ocupación a Gaza. Por eso hacen mucho hincapié en que el futuro gobierno sea palestino, algo que está en el plan de paz de Trump y que de hecho fue una de las novedades en relación a otros planes de paz anteriores, que ponía mucho énfasis en un plan de posguerra, y en este caso hablaban de, como decíamos antes, una entidad palestina apolítica, pero bajo supervisión internacional. Vamos a ver eso también, cómo entran las negociaciones. Y también hay un tema de plazos, ¿no? Porque en el plan de paz sí hablaba de la liberación de los rehenes en 72 horas, pero después no hablaba de plazos en relación a la salida que ellos le ponían en el plan, paulatino, progresiva, de las tropas israelíes. Probablemente ahí también haya un punto de negociación, y también de la liberación de los presos palestinos en Israel, algunos de ellos con cadena perpetua, ¿no? Querida Débora, perdón por haberte... No, por favor, es una noticia de altísimo impacto, por supuesto que sí, Juan Pablo, gracias. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, Juli, vamos a hacer un cierre con relación a este tema. Son respuestas preliminares de...